Cosa que precisamente se hacía durante muchísimos años en el Congreso Nacional y ahora la Asamblea Nacional, era precisamente los cálculos económicos. Cada ley, aun cuando no tengan aparentemente impactos económicos, tienen costos y beneficios para la sociedad, no solamente para el Estado, para las empresas. Y ahí es donde está justamente la magia y lo asertivo o lo desacertado que pueden hacer los países y sus economías en materia de construcción de políticas públicas. Esto, por supuesto, no se hace en la Asamblea Nacional y mucho menos con una ley como esta, que no conoció la Asamblea Nacional, que está de espaldas a nuestro juicio de lo que establece la Constitución en cuanto a ley orgánica se refiere. Requiere las 2/3 partes de la aprobación de la Asamblea. Lo normal es que esta ley sea estudiada por un panel de economistas que precisamente estén en la Asamblea haciendo todos estos análisis. Es un tanto prematuro para saberlo. Sin duda alguna esto va a traer un costo a cargo del Estado gigantesco, todavía no lo conocemos por el efecto del impacto de las prestaciones sociales, pero pensamos que posiblemente poco hace para que la economía venezolana se torne más competitiva, de acuerdo a los parámetros de nuestra inserción en la economía global. Y además, aun cuando nadie podría negar que esto aumenta los beneficios inmediatos en el corto plazo de los trabajadores, en el fondo lo que convierte aún más es que en realidad es el hecho de que tener empleo en Venezuela es un privilegio y tiene que ser un derecho. Todos tenemos derecho al trabajo. Son solamente algunos trabajadores los que están hoy en día, la mitad de nuestra población activa, tienen trabajo, pareciera que están amarrados allí como con un hierro caliente, con decretos como la inamovilidad laboral que ya tiene 7 años, y los que están fuera del circuito laboral no tienen chance. Eso ha convertido esto en una especie de competencia perversa, cuando lo que necesitamos es crear muchísimo más empleo. En un plan que ofreció Fedecámaras el año pasado, hablábamos de crear 1 millón de empleos en 3 años y aumentar la capacidad productiva de las empresas. Bueno, ¿dónde queda todo eso? Tendríamos que sentarnos a conversar una cantidad de políticas públicas que tienen que estar en el entorno para que se reanime vigorosamente ese aparato productivo y produzca lo que queremos, empleos bien remunerados y empresas sostenibles. Esta ley va, como usted lo señalaba, a generar patrones diferentes de cálculo en el caso de las prestaciones. Suponemos entonces que también va a generar patrones diferentes de impacto en las grandes industrias y en las pequeñas y medianas industrias, también en los comercios. ¿Qué va a pasar con los sectores comerciales que trabajan los fines de semana, que deben trabajar los feriados, con esta nueva inclusión de cálculos de feriados en la ley? Hay que hacer unas estimaciones y unos cálculos que cada uno de ellos tendrá que, digamos, que considerar en particular. El tema de los horarios extendidos en los centros comerciales, en las tiendas, en las franquicias, etcétera, ellos generalmente tienen, digamos, programas de nómina que básicamente responden a un patrón de X días de trabajo y luego 2 días de descanso, y van corridos, independientemente de que esto, digamos, pise un fin de semana o un día feriado. Eso en apariencia no va a impactar mucho, me refiero a la forma de manejar la operación, pero cuando dentro de un año se tenga que bajar 2 horas diarias, sin duda alguna va a tener un impacto en los costos y probablemente va a tener que incluirse a lo mejor un turno adicional. En los procesos continuos en las empresas de manufacturas también puede haber problemas, porque una empresa que tenga 4 turnos, que son las 24 horas de trabajo, probablemente va a tener que excluir un turno adicional o por lo menos medio turno para poder ir cubriendo estas digamos, exigencias. Y eso inevitablemente se va a traducir en los costos de producción. Inevitablemente se traduce en los costos de producción. Y entonces, ¿cómo se van a ver las empresas y cómo se van a ver los trabajadores ante estos costos frente a la ley de costos y precios justos? Bueno, una vez más, lo decíamos ayer también, que esto sin duda alguna va a tener que impactar los costos de las empresas. Muchas de estas están bajo la lupa de la SUNDECOP. Vamos a tener que revisar más temprano o más tarde cuáles son las estructuras, pero no solamente por este motivo, Aymara, la inflación sigue operando. Mientras dormimos, también la inflación sigue aumentando, que es un fenómeno estructural de la economía venezolana. No se ha hecho prácticamente, o nada, mejor dicho, se ha hecho para que se controle este fenómeno. De manera que, como el propio autogobierno lo ha dicho, que va a ir revisando tan pronto, con celeridad, cada 3 meses, para que los productos no dejen de estar en los anaqueles, lo que nos está reconociendo en última instancia es que la ley de costos y precios justos y los controles de precios no sirven para controlar la inflación.